Saludos y bienvenidos al Euronews Hoy de este miércoles. Vamos directamente con los titulares y las noticias más importantes del día. El paso de Rafah abre para evacuar a heridos graves y palestinos con doble nacionalidad y extranjeros. Es la primera vez que se abre el cruce en más de 3 semanas de conflicto. Preocupación en varios países de Europa por el claro aumento del antisemitismo. Solo en Francia se registran más de 800 casos desde el pasado 7 de octubre. La batalla por Bakhmut en Ucrania se recrudece, con las tropas rusas tomando de nuevo la iniciativa. En Poltava, sus drones Shahed alcanzan una refinería. Las fuertes lluvias en el norte de Italia provocan el desbordamiento del río Seveso y afectan especialmente a la ciudad de Milán. La región del Véneto se encuentra en alerta roja. Los precios al consumidor en la zona euro han caído drásticamente, alcanzando el nivel más bajo en más de 2 años, según Eurostat. Varios grupos de palestinos con pasaporte extranjero salieron este miércoles de Gaza a Egipto por el cruce de Rafah, en la primera vez que se abre el paso fronterizo desde que comenzó el asedio de Israel a Gaza hace más de 3 semanas. La salida de Gaza, controlada por el grupo islamista Hamás, incluye civiles palestinos, heridos graves y palestinos con doble nacionalidad. La Autoridad General de Cruces y Fronteras de Gaza publicó una lista de cientos de nombres que incluye principalmente jordanos. También hay austríacos, japoneses, búlgaros, indonesios y australianos, entre otras nacionalidades. Además, se permitió la entrada al lado palestino de decenas de ambulancias para trasladar a los heridos gazatíes a hospitales egipcios. Qatar medió entre Egipto, Hamás e Israel para negociar la salida de Gaza de heridos y extranjeros en un acuerdo coordinado con Estados Unidos. Israel confirma ser el responsable del ataque contra el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. Se sabe que al menos 50 personas murieron, aunque probablemente el número sea mucho mayor. Un médico local hablaba de más de 120, con decenas de heridos. Los 6 misiles israelíes golpearon varios edificios de apartamentos en los que vivían familias. Israel afirma que el ataque destruyó un centro de mando de Hamás instalado en casas civiles, así como una red de túneles subterráneos. En el ataque también murió un importante comandante de Hamás, Ibrahim Biari. Este bastión se utilizó para el entrenamiento de la operación terrorista, desde donde los terroristas salieron para la masacre, y como un paso a la zona costera desde donde salieron para la masacre del 7 de octubre. Mientras tanto, los tanques y vehículos blindados israelíes siguen avanzando con paso firme hacia la ciudad de Gaza, donde, según el ejército israelí, Hamás tiene otra red de túneles que utiliza como centro de mando y control. Los palestinos, a su vez, entierran a sus muertos, mientras se confirma la llegada por el paso de Rafah de decenas de ambulancias para atender en Egipto a los heridos de Gaza. Desde la ONU muestran su total alarma por la intensidad del conflicto. El secretario general está profundamente alarmado por la intensificación del conflicto entre Israel y Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza. Esto incluye la ampliación de las operaciones de las CFDI, acompañadas de intensos ataques aéreos y el continuo lanzamiento de cohetes contra Israel desde Gaza. Se espera que la apertura del acceso permita también la entrada de más ayuda a Gaza. El paso ha estado cerrado desde el estallido de los combates y solo se abrió parcialmente durante unos días, para permitir la entrada de un número limitado de camiones de ayuda. Hasta 60 estrellas de David azules aparecieron en las últimas horas en determinados edificios de París, en un claro ejemplo del aumento del antisemitismo en toda Francia desde que se iniciara una nueva guerra entre Israel y Hamás. Desde el 7 de octubre se han registrado más de 800 actos de antisemitismo en el país europeo. Desde el Elíseo se muestran alarmados y el propio ministro de Interior ya ha amenazado con señalar y avergonzar a los sitios web que enaltezcan el terrorismo y llamen al odio a los judíos o a Israel. Obviamente esto es absolutamente inaceptable, así que estamos dando unas horas más a estas plataformas para que respondan a las demandas de la policía de eliminar el contenido e identificar a los autores. En Nueva York, su gobernadora ha anunciado medidas para proteger a los estudiantes en los campus universitarios y en sus comunidades, tras un aumento igualmente preocupante de los delitos antisemitas. Permíteme reiterar con las palabras más enérgicas. Todo ciudadano de Nueva York tiene derecho a sentirse seguro y a estar seguro, mientras hace su vida diaria. No debemos aceptar otra cosa. En España, la Federación de Comunidades Judías ha mostrado su preocupación por el aumento de mensajes que estigmatizan al pueblo judío en su conjunto y que aparecen de forma masiva en las redes sociales.
Existe preocupación muchísima. Que lo que ha ocurrido en 8 días, en 9 días del conflicto, hacía años que no ocurrían en nuestro país. La guerra entre Israel y Hamás es, para ambos bandos, la más mortífera de las 5 guerras de Gaza. Ha provocado protestas en todo el mundo y un aumento de los delitos motivados por el odio que los gobiernos se apresuran a condenar. La división dentro de la UE sobre la respuesta al ataque de Hamás amenaza con impedir que el bloque tenga una influencia significativa en el futuro de la región. También puede dañar la credibilidad de la UE a la hora de proyectar una voz fuerte sobre la importancia del derecho internacional y la protección de los civiles en conflictos armados. La ambigüedad de Europa ha sido criticada por los socios de la UE, incluido el rey Abdalá de Jordania, quien dice que la UE considera que las vidas palestinas valen menos que otras vidas. Los líderes de la Unión Europea pidieron pausas humanitarias en lugar de un alto el fuego para permitir la entrada de ayuda en Gaza. Esta medida fue propuesta por países como Alemania. Yo creo que Alemania puede ser incluso más pro-israelí en su postura y articulación del derecho de Israel a defenderse que los Estados Unidos. No creo que esa posición dentro de Alemania, que cuenta con el apoyo de toda la coalición, vaya a cambiar a corto o medio plazo, independientemente de cómo la invasión terrestre progrese en Gaza y de las víctimas civiles y la devastación que probablemente veamos ahora. Y eso claramente va a abrir una brecha dentro del Consejo Europeo entre aquellos países que tienen una posición y una perspectiva ligeramente diferentes sobre el conflicto. Y eso, de nuevo, creo que restará a Europa legitimidad e influencia. En la Asamblea General de la ONU, 4 países de la UE votaron en contra de una resolución sobre un alto el fuego, a pesar de que el bloque había acordado una posición unificada el día anterior. 8 votaron a favor y 15 se abstuvieron. Europa siempre ha tenido diferentes posturas sobre Palestina, pero eso no le ha impedido asumir un papel importante a la hora de hacer un llamado a la solución de 2 estados. Creo que todavía puede desempeñar un papel. Ahora tiene que lidiar con una especie de desventaja con respecto a los países árabes y más globalmente, más en general con muchos socios del sur, que han perdido un poco su confianza en la diplomacia de la Unión Europea. Así que tenemos que reconstruirla, tenemos que llegar a todos ellos. Pero nunca olvidemos que fue la Unión Europea la que aportó la idea de una solución de 2 estados, la necesidad de autodeterminación para los palestinos, el apoyo a la OLP como representante del pueblo palestino. La Unión Europea se ha comprometido a celebrar una conferencia internacional de paz para reactivar las conversaciones sobre una solución de 2 estados. Mientras tanto, es probable que quede rezagada a medida que la guerra en Gaza sigue su curso de manera aplastante. Un vehículo en llamas junto a un trípode aún en pie. Estas son las imágenes del ataque en el que murió el periodista de Reuters Issam Abdallah, el 13 de octubre en el sur del Líbano. Los disparos procedían del lado israelí y una investigación de Reporteros Sin Fronteras demuestra que no fue un accidente. El lugar donde se encontraban los periodistas en Al-Malshab fue blanco explícito no de 1, sino de 2 ataques con 37 a 38 segundos de diferencia que vinieron del otro lado desde la dirección de Israel. Fue un ataque dirigido al lugar donde se encontraban los periodistas. Así lo confirman los testimonios de otros periodistas presentes en la zona S y otros días. Dijimos claramente que fuimos atacados por 2 cohetes israelíes ese día. Y esto está muy claro para nosotros, no era la primera vez. El 9 de octubre también fuimos atacados por un cohete israelí. El ejército israelí emitió un comunicado ese mismo día en el que afirmaba haber disparado contra posiciones de Hezbollah. RSF replica que Israel tiene a la prensa en el punto de mira. Atacar a periodistas es un crimen de guerra. No hay justificación para atacar a periodistas que cubren una zona de conflicto. Según la organización, al menos 12 periodistas han muerto desde el 7 de octubre. El sindicato de prensa palestino contabiliza 33. Reporteros Sin Fronteras denuncia una horrible masacre de periodistas en la franja. El presidente Vladimir Putin ha culpado a Ucrania y a los servicios secretos occidentales de instigar los disturbios antisemitas de la región de Daguestán.
después de que cientos de hombres asaltaran un aeropuerto en busca de pasajeros judíos de un vuelo procedente de Tel Aviv. Putin convocó una reunión extraordinaria para abordar lo que denominó como los intentos de Occidente de aprovechar la situación en Oriente Medio para dividir a la sociedad rusa, y pidió a los servicios de seguridad que protejan lo que ha llamado la concordancia étnica y religiosa en el país. Los combates se recrudecen en el frente de Bakhmut, donde Rusia habría recuperado la iniciativa. Estos soldados ucranianos pertenecen a una unidad que llevan meses combatiendo. Durante las últimas semanas lograron ligeros avances, pero ahora son los rusos los que intentan recuperar el terreno, lanzando un ataque tras otro. El último de ellos... Esta mañana no son actividades de asalto, si hablamos de eso, pero en cualquier caso es cada día. Ellos a nosotros y nosotros a ellos cada mañana. ¿Son muchos? Sí, muchos. Estamos cansados de ellos, francamente. La unidad en cuestión está en constante movimiento y la guerra continúa en otros frentes. Durante la noche, Rusia volvió a atacar con 20 drones kamikazes Shahed y un misil guiado varias infraestructuras críticas. La mayoría fueron derribados, aunque sí fue alcanzada una refinería de la región de Poltava. Rusia afirma por su parte haber derribado 2 drones ucranianos en la región fronteriza de Kursk. El nuevo gobierno de Eslovaquia aumenta los controles fronterizos con Hungría. El gobierno, encabezado por el primer ministro Robert Fico, alerta de que la migración irregular ha aumentado un 400%, superando las capacidades del país para acoger refugiados. Fico argumenta que el objetivo es evitar la entrada de personas vinculadas a grupos terroristas. Teniendo en cuenta las cifras, en estos 10 meses de 2023... 46.000 inmigrantes ilegales entraron en Eslovaquia. Llegaron libremente, casi como si estuvieran de viaje. Nadie estaba preparado para su llegada en la frontera. Nadie los controló. Pasaron los controles fronterizos, llamaban a la puerta del departamento de policía más cercano, donde les daban algunos papeles violando la ley, y luego se movían por Eslovaquia o seguían adelante. Solo en septiembre y octubre, unos 21.500 migrantes irregulares llegaron a Eslovaquia, casi la misma cifra registrada en el resto del año. Según la policía, corresponden en un 97% a refugiados de Siria. Además, el ministro del Interior espera una nueva ola migratoria como consecuencia del estallido el 7 de octubre de la guerra entre Israel y Hamás. Un gobierno proeuropeo con apoyo de grupos prorrusos. El Parlamento de Montenegro ha aprobado la investidura de un gobierno de coalición liderado por el movimiento proeuropeo Europa Ahora, PS, fruto de meses de negociaciones. El Ejecutivo integra 5 partidos y cuenta con el apoyo externo de una formación ultranacionalista y prorrusa. Al frente del gobierno está el joven economista Miloš Spajić. De los 81 escaños, 66 estaban ocupados durante la votación, en la que ha habido 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención. La ciudad italiana de Milán amaneció este martes prácticamente bajo el agua. Las fuertes lluvias que acompañaron a la violenta tormenta de la madrugada terminaron por desbordar el río Seveso, provocando severas inundaciones en el norte de la ciudad. Milán se despertó bajo el estado de alerta. Se trata de un escenario no visto en muchos años. Está claro que no teníamos inundaciones tan grandes desde 2014. Esto significa que tenemos que trabajar en las cuencas. La de Milán está lista. Estamos probando las bombas y entrará en acción en noviembre. Sin embargo, el resto de Lombardía carece de cuencas de detención. 5 regiones italianas están en alerta naranja, el segundo nivel de alerta, y al menos una, Véneto, está en alerta roja. Venecia es víctima del fenómeno Acqua Alta, que inunda los canales de la ciudad. Los meteorólogos prevén que la situación vaya mejorando a lo largo de las horas. La tormenta se desplazará hacia el centro y el sur del país, donde se está viviendo un otoño inusualmente caluroso. La princesa Leonor juró este martes la Constitución española el día en que cumple 18 años, lo que la legitima como futura reina. Leonor de Borbón pronunció el juramento de acatamiento de la Constitución ante su padre Felipe VI en un acto solemne en el Parlamento español. Asistieron también su madre, la reina Leticia, y su hermana, la infanta Sofía. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva el rey!
Con este juramento, Leonor de Borbón está legitimada para suplir a su padre en caso de fallecimiento, abdicación o incapacidad, sin necesidad de que haya una regencia. Tras los largos aplausos del Parlamento y con ausencia de algunos miembros republicanos del gobierno y de los partidos políticos, la heredera al trono recibió posteriormente la condecoración del collar de Carlos III. En su preparación como heredera, Leonor de Borbón se forma actualmente en la Academia Militar de Tierra, para luego proseguir su formación en la Armada y en el Ejército del Aire, antes de emprender estudios universitarios, tal y como hizo su padre. A pocas semanas de las compras navideñas, los precios al consumidor en la zona del euro han caído drásticamente, alcanzando el nivel más bajo en más de 2 años. La inflación llegó al 2,9% en octubre frente al 4,3% del mes anterior, según anunció este martes Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE. La principal causa fue la caída de 2 dígitos del precio de los combustibles, que disminuyó un 11,1%. Los datos de inflación, mejores de lo esperado, se acercan al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, cuya política de tipos de interés más altos ha contribuido a calmar los precios. Pero al mismo tiempo el crecimiento desapareció cuando la producción se contrajo tras meses de estancamiento. Alemania, la mayor economía de los 20 países que utilizan el euro, vio caer su producción económica un 0,1%, mientras que Francia, la segunda economía más grande, registró un crecimiento de tan solo el 0,1%. Son los héroes de la carrera espacial china. Los 3 primeros residentes de la estación orbital Tiangong, o Palacio Celestial, han regresado a la Tierra tras pasar 6 meses en el espacio realizando diversos experimentos científicos, incluido un paseo espacial de casi 8 horas. El 26 de octubre llegó el relevo. Este martes, la cápsula que transportaba a los 3 taikonautas, como se llama en China a los astronautas, aterrizó sin novedad en el desierto de Gobi. La tripulación se encuentra en buen estado de salud. El descanso eterno no en un cementerio, sino en un bosque, al pie de un árbol. El concepto no es nuevo en Alemania y ahora empieza a llegar al otro lado del Rin, a Francia, más concretamente a Alsacia. En la pequeña ciudad de Muttersholf, las autoridades locales han decidido utilizar parte del bosque para enterrar las cenizas de quienes así lo deseen. A Jean-Pierre y Gabriel les gustó la idea y ya han decidido que aquí es donde quieren descansar cuando llegue el momento. La visita de hoy confirmó nuestra idea. Ahora voy a ponerme en contacto con el ayuntamiento para hacer una reserva. Espero que para lo más tarde posible, pero será algún día, lo sabemos. Esto nos acerca un poco más a nuestra forma de vida. Preferimos el entorno, la naturaleza, que las grandes aglomeraciones. Aprovechó un bosque existente, pero otras ciudades como Nancy están empezando a plantar zonas arboladas en los cementerios para depositar ahí las cenizas. Una idea que atrae a cada vez más personas, deseosas tal vez de prescindir de lo de siempre e ir más allá. Hasta aquí el informativo de hoy. Como saben, estamos de mudanza de la ciudad francesa de León a la capital de España, Madrid. Y es por eso que varía nuestra producción y nuestra presentación de estos días. Lo importante es no dejarles sin su resumen de noticias de cada día. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.